días a todos. Bienvenidos un jueves más a nuestras videoconferencias desde la sección de Psicología del Deporte. Hoy tenemos a Carla Rodríguez de Suelta los Frenos, que además ya ha colaborado con nosotros en otra de las ediciones y fue una experiencia fantástica y la verdad es que se ha animado nuevamente, pero en esta ocasión para hablarnos del sentimiento de pertenencia y lo importante que es el sentimiento de pertenencia para nuestro bienestar y el funcionamiento. Nos va a traer dos casos que son un poco diferentes para acercarnos esta realidad y luego aparte también me comentabas, Carla, que también nos vas a acercar ciertos recursos para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, que dejo la palabra a Carla, que es la importante de la tarde. Millones de gracias por formar parte de estas conferencias un año más, que siempre es una gozada y siempre aprendemos muchísimo de ti. Y cuando quieras. Qué bien. Bueno, gracias a vosotros otra vez por invitarme. Lo comentábamos antes de entrar, que siempre da un poco de cosilla hablar a compañeros y compañeras, porque dices, ¿qué voy a contar? Que no sepan ya, si todo el mundo sabemos de todo, pero bueno, intentando aportar un poquito y más que nada una visión desde el deporte de riesgo, que es donde nos movemos más en la asociación. Y bueno, pues con los casos prácticos, que al final yo creo que siempre es donde más podemos sacar, porque la teoría la tenemos en los libros, en tesis, en un montón de estudios y cosas súper interesantes que nos aportan los teóricos. Y bueno, pues nosotros nos movemos un poquito más en el campo de a pie, ¿no? De aquí con esta gentecilla que hace estos deportes tan raros. Así que nada, empiezo ya a compartir o sí que si queréis Cuando quieras, sí. cualquier pregunta, cualquier comentario en cualquier momento que yo creo que también enriquece la presentación, pues bienvenido, que o si me Sí, salto algo. tienen todos el chat para que vayan añadiendo las preguntas que les vayan surgiendo. De todas formas, yo creo que, salvo que haya muchas en un tema concreto, yo creo que que para no frenarte a ti y asegurar que tú puedas transmitir todo lo que te has preparado hoy, pues yo creo que lo ideal es recogerlas todas y dejar ese huequito al cierre para que lo puedas, salvo que haya un momento que digas, ¿tenéis alguna pregunta o qué opináis de esto? Pues eso es tema de diferente, ¿no? Pero que al final luego no te preocupes, que hay ese espacio para que te puedan transmitir todas sus preguntas y puedas resolverlas tranquilamente. Perfecto. Pues nada, vamos a ello. Os comparto. Vale, yo creo que ya lo veis, ¿verdad? La pantalla bien. Pues bueno, simplemente pequeñísima introducción, Suelta los Frenos, que ya lo habéis comentado, es una asociación sin ánimo de lucro y un poco el objetivo de la asociación es acercar la psicología precisamente a estos ámbitos deportivos donde todavía cuesta un poquito ver, no el interés, pero sí que acostumbrarse a que se puede hacer deportes de riesgo e ir al psicólogo al mismo tiempo y que no pasa nada, ¿no? También uno de nuestros objetivos es fomentar el deporte porque vemos que al final nuestra forma de ver la salud mental y emocional va siempre ligada a la salud física. No vemos la manera de que eso esté separado, ¿no? Entonces tenemos esas dos ramas. Yo soy psicóloga, estoy especializada en inteligencia emocional, deportiva, lo mezclo todo, psicología positiva, lo que pillo de neurociencia. A mí me gusta mucho saber de todo y de nada en concreto, pero bueno, ir uniendo ideas. Y hoy pues vamos a hablar del sentimiento de pertenencia y sobre todo pues con estos dos casos de dos deportes de riesgo en la naturaleza. No voy a enrollarme mucho con el sentimiento de pertenencia porque lo hablábamos antes, la teoría la sabemos y la tenemos, la podemos consultar, pero sí que es verdad que se ha estudiado mucho a nivel evolutivo, sabemos que esa necesidad de sentirnos parte de algo, esa afiliación, sentirnos parte de un grupo o grupo físico, material o a veces simplemente de una idea, de un concepto, es algo que el ser humano necesita para desarrollarse, necesita para sentirse seguro, expresarse, incluso probar nuevas cosas, evolucionar. Bueno, pues al final somos seres sociales
y nuestra funcionalidad pasa mucho, como ya sabéis, por ese sentimiento de afiliación, pertenencia, identificación con algo, ¿no? A nivel emocional, estaríamos hablando principalmente desde el punto de vista de la emoción del amor. Así que imaginaos, cuando hablo yo con estos deportistas que se tiran de cualquier lado, que dicen, madre mía, qué locura, cuando les digo que tenemos que trabajar su amor, ¿no? Pues les parece una locura. Pero bueno, el amor siempre he entendido como ese espacio seguro en el que nos movemos, en el que se establece un vínculo, en el que yo me siento valorado, siento que mis logros, mis opiniones, mi forma de ver el mundo encajan o no encajan, pero se respetan, o sea que hay cierta sintonía y sobre todo pues facilita, esto me parecía hoy muy importante remarcarlo, el compromiso con ese grupo y con ese objetivo común que suele tener el grupo al que me siento del que me siento parte y el compromiso y el ir a una, ¿no? El luchar porque eso vaya adelante. Entonces, bueno, a nivel social también os quería comentar que es uno de los conceptos que yo creo que también está más extendido dentro de ámbitos que personas que no son directamente psicólogos, pero que sí que lo estudian mucho. Eh, He traído esta charla TED de Nicolás Mango. Es interesante, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy a nivel deportivo, pero sí que me gustaba un poco el enfoque que le va dando también un poco a la manipulación que podemos experimentar en ciertos momentos por ese sentimiento de pertenencia. Simplemente lo quería traer aquí, ¿no? Para que veamos que es un concepto realmente que sobrepasa las barreras de la psicología, que está muy extendido y y yo creo que es uno de los que mejor se entiende y mejor se utiliza socialmente, que a lo mejor hay otros que se nos van un poco de las manos cuando llegan a la sociedad, pero precisamente el sentimiento de pertenencia es uno de los más fáciles de que la gente lo entienda y comprenda su importancia. Factores que influyen, que he destacado así un poco también por los casos que vamos a comentar. Claro, tiene que existir, pues, primero, un nivel de conocimiento. Es verdad que cuanto más grande es el grupo, más difícil es que conozcas a todos sus integrantes, pero sí que es verdad que cuando hablamos de deporte y hablamos de un equipo, por ejemplo, o de un club, de los deportistas o las deportistas que están participando de ese deporte, generalmente sí que hay ese conocimiento entre los miembros, entre los individuos, y eso empieza a ser bastante relevante y que haya esa afinidad, ¿no? O por lo menos que haya un tema compartido. Compartir esa idea de que a todos este grupo nos sirve más o menos para lo mismo. Luego habrá particularidades. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué me aporta este grupo a mí? Puede ser un poco diferente a qué te aporta a ti, pero sí que generalmente cumple una función similar, aunque luego cada uno pueda tener otras funciones más individuales. Y bueno, ¿cómo pasamos del grupo al equipo? Pues esto es la visión común, tener ese compromiso, esa meta. Eh, Importante que las contribuciones de las personas sean valoradas, que cada uno sepa el papel que cumple dentro de ese equipo. Eh, Muy importante me parece sentir admiración por las personas, por tanto compañeros y compañeras del equipo como técnicos, entrenadores, otras personas que puedan formar parte, pero incluso también de contrarios. O sea, que realmente, eh, bueno, yo pueda sentir admiración por las personas con las que comparto este sentimiento, ¿no? Y también sentir que parte de lo que yo hago provoca admiración en otras personas. Importantísimo ese sentimiento de seguridad que hablamos, de que yo puedo transmitir mis ideas, mis emociones, mis estados y se respetan, se escuchan. A lo mejor no se comparten,
pero sí que hay ese espacio para que yo pueda expresarme, ¿no? Libremente y con la tranquilidad que me da que estas personas me van a escuchar por lo menos. Muy importante ese disfrute, porque ya sabemos que a través de la emoción de la alegría y del disfrute se genera también esas ganas de continuar, de ver qué viene después, de probar lo siguiente. Y esto en los deportes, en todos los deportes, pero los que vamos a ver hoy, es algo muy importante, porque claro, te estás jugando en algunos casos, no me voy a poner drástica, te estás jugando la vida, pero sí te estás jugando la integridad física en muchos momentos, ¿no? Entonces, poder disfrutar de ese puntito de peligro, de esa actividad que tú estás realizando, es altamente importante para que quieras ir a más, ¿no? Quieras continuar. Eh, Me parece muy importante, por lo que vais a ver después, lo que he puesto aquí, compartir una imagen o esa identidad, ¿no? Del equipo. No quiere decir que siempre tengas que ir vestido igual que el resto, pero sí que la imagen que representa en cierta medida a ese grupo que vaya contigo. ¿Vale? Ahora vamos a ver el por qué. Y muy importante que el grupo al que me quiero sentir perteneciente tenga una identidad clara. Luego, luego entenderemos por qué os digo esto. Y bueno, compartir ideas y valores, porque si no es muy complicado. Y cuando ya hablamos de un equipo, un club, una federación, pues claro, tiene que haber un liderazgo claro, una comunicación eficaz. Eso también ayuda, ¿vale? A veces no existe, a veces incluso es negativo o está distorsionado tal, y aún así la gente sigue teniendo sentimiento de pertenencia, pero vemos que empieza a tener pequeñas grietas, empieza a resquebrajarse un poquito y ahí hay que hacer un trabajo de refuerzo, ¿no? Bueno, comento también un poquitín lo que he visto qué es lo que pasa cuando el sentimiento de pertenencia está en equilibrio, ¿no? Digamos que está funcionando de una manera positiva, si lo tenemos por exceso o lo tenemos por defecto, ¿no? En equilibrio, todo lo que ya hemos hablado, no lo voy a repetir, además está ahí escrito. Por exceso, lo que sí que he visto es que personas con un sentimiento de pertenencia muy, muy, muy arraigado, deportistas, ya sea a su deporte, a su club, a su equipo, pueden llegar a experimentar ansiedad por ese cumplimiento de compromisos y objetivos que pueden ser autoimpuestos o impuestos por el entorno, incluso a veces muy poca capacidad empática o de comprensión de otros compañeros y compañeras que por el motivo que sea no están llegando a ese nivel de cumplimiento de los objetivos, ¿no? También dificulta el crecimiento de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces ese sentido tan arraigado, tan excesivo de pertenencia, te está limitando el encontrar a lo mejor otras oportunidades de crecimiento, pues que te ofrezcan, imaginaos, una deportista de enduro o mountain bike que lleva desde que comenzó con una marca de bicis y de repente llega a otra más potente, más grande, le ofrece mejores condiciones y rechaza por mantenerse fiel, ¿no? a su marca de toda la vida. Bueno, pues habría que analizar, pero sí que si está apareciendo ese sentimiento de culpa por pensar que abandono a ese grupo, a ese club, a esa marca, pues bueno, puede también estar provocando esa limitación, ¿no? Autolimitación al crecimiento. Y bueno, pues lo que comentábamos puede llevar a generar un patrón de relación negativo si yo percibo que otras personas del mismo grupo, del mismo equipo, no tienen ese sentimiento al nivel en el que yo lo tengo o que considero que debería de tenerse, pues empieza a haber ciertas incompatibilidades o ciertos problemas entre los miembros del equipo, ¿no?
por defecto, o sea, que nos faltara el sentido de pertenencia, pues imaginaos, todo lo contrario, ¿no? Tenemos a deportistas con muy bajo compromiso y muy bajo sentimiento de responsabilidad de cuáles son sus tareas o cuáles son las cosas que debería de estar cumpliendo. También dificulta el crecimiento porque al no existir ese sentimiento, ese compromiso, esa responsabilidad, el aprendizaje dentro del propio deporte se ve limitado, no exploramos más allá, sino que nos vamos quedando pues, en posiciones más seguras, vamos perdiendo el interés, puede aparecer el aburrimiento, la desmotivación y bueno, pues al final generalmente lo que suele pasar es el abandono. Tendríamos que ver, ¿no?, de dónde viene ese bajo sentimiento de pertenencia, si es una incompatibilidad puntual con el grupo con el que estoy ahora o es hacia el deporte, que también puede pasar. Y en deportes de riesgo, que es una de las cosas que os quería comentar, una de los efectos que nos solemos encontrar es que los deportistas y las deportistas que acceden a estos deportes generalmente lo hacen porque sus padres, madres o algún otro familiar o amigo cercano lo practica. O sea, suelen ser en la infancia, adolescencia, deportes como si dijéramos un poco endogámicos. Porque claro, si tú nunca has practicado motociclismo, nunca has hecho hard enduro, no se te ocurre apuntar a tu hijo o a tu hija a una escuela de motos, generalmente, a no ser que el chaval o la chavala tenga ese interés intrínseco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces también nos pasa en otros deportes, ¿eh? Los chavalillos que están en el fútbol porque su padre siempre ha hecho fútbol o su madre y en realidad no les gusta. Es cierto que eso existe, pero bueno, en el deporte de riesgo nos encontramos un poco esto, ¿no? Que esta característica endogámica de, sobre todo, ya os digo, en infancia y adolescencia, que nos encontramos a veces, pues muchas veces te dicen, no, si yo estoy aquí, pues porque mis padres hacen travesía, pero no porque a mí me llame la atención pegarme 2 horas de subida por nieve. Yo prefiero subir en telesillas y a mí me encanta bajar con los esquís, pero no. Entonces, esto pues a veces hay que tenerlo también un poquito en cuenta. Primer caso, si os parece bien, para no así 15 minutillos de rollo y vamos al contenido interesante. Esta es Sandra Gómez. Ella siempre nos ha dado el permiso para comentar su caso y hablar, o sea, por eso la pongo abiertamente. De hecho, Sandra Gómez fue la primera deportista en entrar en la asociación, actualmente es una de nuestras principales embajadoras. Yo la conozco desde que es bastante jovencita porque casualidades de la vida vivimos en el mismo pueblo, aunque yo ya la conocía de antes de vivir en el mismo pueblo. Y la historia de Sandra es una historia pues como la que os estaba comentando antes, ¿no? Deporte familiar, ella se cría dentro del mundo del trial. Su hermano, Alfredo Gómez, ha sido, creo que ha llegado alguna vez a campeón mundial, ha sido muy, muy bueno, internacional, bueno, pues su nombre ha resonado muchísimo. ¿Y qué pasa? Pues que su padre siempre ha practicado trial, en su familia siempre ha habido motos de trial y Sandra, eh, pues de pequeña andaba por ahí y bueno, pues qué gracia a la niña, qué gracia a la niña que se sube a la moto, qué tal. Oye, pues parece que a la niña no se le da tan mal. La niña empieza a ir a competiciones, empieza a competir, claro, con chicos, porque no, generalmente no había otras mujeres, o por lo menos de su categoría. Es casi, casi coetánea de Laia Sanz, de la época de Laia de trial, pero Laia era un poquito más mayor que Sandra, entonces no han llegado casi a competir juntas en esta disciplina. Sandra ha sido no sé cuántas veces subcampeona y tercera del mundo, tiene muchísima técnica en el trial y es muy buena. Llegó a suelta los frenos, os pongo estas dos fotos porque llega justo en el impasse en el que está compitiendo para los mundiales de trial y a la vez
para el Mundial, esto es una modalidad que se llama superenduro de motos, que se realiza en un recinto cerrado, como un pabellón mismamente de baloncesto, y en el que les ponen obstáculos como lo que veis aquí, ruedas de camión, troncos, piedras, pero todo en un circuito cerrado que tienen que dar varias vueltas y gana el primero que llega. O sea, ahí hay adelantamientos y, si me descuidas, patadas para, para descolocar al contrario, ¿no? En este momento, Sandra estaba compitiendo por el Mundial de Superenduro que se celebraba en Estados Unidos. Le quedaba muy poco tiempo para competir. Ella estaba haciendo este pequeño salto. Todavía era un poco como, bueno, no, yo soy de trial, pero esto es una pequeña incursión, una oportunidad que me ha parecido, tal. ¿Qué pasa? Estuvimos trabajando muchas cosas. Ganó, por cierto, el Superenduro. Pero en el trial siempre nos faltaba algo. Trabajábamos todas las estrategias, muchas cosas, concentración, anclajes, visualizaciones, respiraciones, bueno, todo lo que os podáis imaginar, autoinstrucciones, todo. Pero siempre había un puntito que fallaba. Así que un año me voy con ella a ver la final de un campeonato del mundo de trial, porque quería verla en acción. Y claro, ¿qué es lo que yo veo cuando llego allí? Veo a una piloto que en las zonas de entrenamiento hace prácticamente las zonas más complicadas. Sus compañeras apenas se meten en esas zonas, se quedan en zonas más sencillas. Ella está haciendo zonas como los chicos, en el nivel más alto. No las hace perfectas, siempre pone algún pie, algunas veces no, pero las está sacando. El estilo de pilotaje, el estilo incluso en el paddock, de andar, de cómo lleva la ropa, de cómo se comunica, de cómo se mueve, incluso luego ya encima de la moto cuando la veo en la competición, el estilo de pilotaje era marcadamente diferente, simplemente a nivel visual, que el del resto de sus compañeras. Seguramente técnica tenía más que la mayoría de ellas, y ya os digo que por valor no le faltaba, porque era impresionante, ¿no? Las cosas a las que se enfrentaba. Pero el estilo de pilotaje y de competición no era el de una piloto de trial. Y esto lo estuvimos comentando y trabajando tras esta competición en muchas sesiones, porque claro, tenía que finalmente salir de ella, ¿no? Ya empezamos a ver que ella, efectivamente, su identidad personal, su forma de ser, lo que a ella le divierte incluso de la moto en los propios entrenamientos. Claro, el entrenamiento de trial es un entrenamiento muy machaca, una misma zona durante muchas veces, con su padre prácticamente siempre, muy poca red de compañeros o compañeras con las que trabajar. Y sin embargo, cuando ella va a otras modalidades, tipo enduro, superenduro, de repente, pues claro, sale con otros amigos, otras amigas, prueba cosas mucho más retadoras en algunos sentidos, la velocidad que también le gusta. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que realmente ella tiene una identidad muy clara hacia el mundo de la moto, pero cuando ya descendemos dentro del mundo de la moto off-road, de la moto de campo, y nos vamos hacia a concretar en modalidades, el trial le gusta y le apasiona por la técnica, pero sin embargo, a nivel de competición, su manera de ser es de otro estilo. Os cambio de imagen para que veáis el estilo en el que Sandra se ve identificada, en el que realmente se siente de verdad ella. Aquí está en Brasil subiendo una pared que tenía pues 4 metros y pico, casi 5 metros, totalmente recta. Aquí se cayó de espaldas con la moto encima, y según se cae con la moto encima, se levanta, coloca la moto, se va para atrás y lo vuelve a hacer y lo consigue. Claro, esto es algo que tiene que ir contigo. Quiero decir, puedes aprender técnica, puedes trabajar mucho, pero llegado a este momento tienes que decir, sí, es que esto es lo que yo quiero hacer, es con lo que yo me siento identificada.
Le cambió totalmente. Claro, contamos con que la técnica que había adquirido durante toda su infancia y adolescencia y parte de su juventud a través del trial, la pone aquí en juego. Y entonces, claro, luego llega, esto es un enduro. Sandra ha llegado a ser la primera mujer del mundo en terminar la competición de enduro más dura del mundo en la versión más dura, en Gold, que le llamarían. Lo ha hecho en Silver, que es una modalidad un poco más suave, pero la ha completado en 2 ocasiones en Gold. Aquí la tenemos en un enduro y aquí la tenemos en el Rally Dakar, que ha ido 2 años consecutivos. El primer año terminó, este año por problemas mecánicos se quedó fuera de la competición. Pero es quizá el rally, ella es curioso porque no es que no se viera en él, pero siempre me decía, sí, el rally para cuando sea mayor. Que decía, "Joder, tía, ¿cómo eres?". Bueno, son pequeños matices que tenemos en el deporte y que muchas veces lo que yo me he encontrado en casos como el de Sandra es que si la deportista o el deportista no está exactamente en el deporte en el que está disfrutando, en el que realmente se encuentra a sí mismo, termina a veces incluso por aburrirse, el entrenamiento con aburrimiento no rindes igual, la competición no la luchas de la misma manera, no existe ese ansia. O sea, yo veo aquí esta mirada de Sandra en esta foto y es pura ansia por seguir adelante, ¿no? Por luchar. Y no voy a decir que no lo haya visto en el trial, porque Sandra tiene esa pasión y esa garra, pero sí que es cierto que en estas modalidades ella se ve. También trabajamos mucho, para ella era muy, muy importante que la gente que la viera supiera que era una mujer. Entonces también se llevó esa parte de identidad, pues durante un tiempo llevaba un lacito en la coleta, luego pues buscando ropa, que eso a nivel de género, hablaríamos también un poquito aquí en deportes más de riesgo, no siempre las mujeres encontramos esa ropa con la que podemos seguir siendo nosotras, identificarnos como nosotras mismas, porque son deportes con muy poca presencia femenina, ahora cada vez más, y las marcas se le ocurran más para que haya esa variedad. Y a veces puede parecer una tontería, ¿no? ¿Qué más da una ropa que otra? Pero bueno, creo que todo es importante. Más allá de que la ropa técnica se crea eh, por motivos del propio deporte para favorecer el rendimiento, también hay un aspecto muy personal de que cuando tú te enfundas tu ropa de deporte estás cumpliendo ese rol, ¿no? Ya los pensamientos, los sentimientos, tu manera de actuar, de moverte y de todo, hasta incluso cambia un poco porque estás poniéndote como esas gafas de deportista. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o alguna cosa concreta que queráis del caso de Sandra, porque más o menos aquí estaría la conclusión. Básicamente con Sandra es la que os estaba comentando, ¿no? La búsqueda, o sea, el tener claro que muchos de los problemas a veces de desmotivación, falta de concentración, bajo rendimiento que estamos viendo en un deportista o en una deportista con el que estemos trabajando, que no parta de que falla ese sentimiento de me siento parte de esto al 100%. O sea, no hay resquicios, ¿vale? Y por supuesto esto lo estoy hablando con el deporte, pero también me ha pasado, y seguro que a vosotros, a vosotras también, hace no mucho, lo traigo a colación porque tiene mucho que ver con esta parte, un entrenador de esquí que le habían contratado para llevar por primera vez a un equipo, a un país, a las Olimpiadas de invierno en esquí. Y bueno, pues un país que no suele tener nieve, nunca, jamás. Entonces, bueno, pues era la primera vez que querían intentarlo. Le contratan con todo lo que ello supone, ¿no? Bueno, de sacar un equipo adelante y llegar a las Olimpiadas. Llegan a las Olimpiadas y el día antes
de volar, me llama urgencia porque es tal la distancia cultural que existe entre su cultura y la del país con el que está trabajando, que han llegado a un momento tal de crisis que se plantea coger al día siguiente el avión e ir a las Olimpiadas con su equipo. O sea, algo pues que lo estaba viviendo con muchísimo sufrimiento, ¿no? Y claro, estuvimos trabajando en esa sesión de crisis telefónica porque no teníamos muchas horas, que entendiera cómo esta falta de identificación con esta cultura tan diferente a la nuestra y que él la estaba viviendo como muy poco respetuosa hacia su figura como entrenador y todo esto pues le estaba impidiendo disfrutar de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí trabajamos un poquito la parte de empatía, de comprender la cultura en cuestión de este país y de las personas que le habían contratado, entender que no era algo que iba contra él en concreto, sino que era algo de su funcionamiento habitual en las transacciones laborales. Y bueno, pues conseguimos salvar ahí la situación. Pero bueno, que para mí, por eso lo quería traer hoy, esta capacidad de sentirme parte o identificarme, o al menos si no consigo identificarme plenamente, poder comprender el grupo en el que me encuentro y no tener esa lucha de identidades, pues es muy importante, porque al final, si no, el deportista, la deportista, entrenador, técnica, lo que sea, termina muchas veces por abandonar con un mal sentimiento, ¿no? Más que nada de disfrute, ni de crecimiento, ni nada. Entonces, bueno, hasta aquí esa parte. Paso al siguiente caso, Ana, Manuel, si os parece bien. Muy bien. Perfecto. Caso 2. Ahora pasamos de... Aquí sí que no voy a comentar en concreto cuál es el deporte en concreto, ni el equipo, ni nada, porque estamos en trabajo todavía con ellos, pero sí que quería saltar, ¿no?, de un deporte tan individual, de una experiencia de una deportista en concreto, a una situación de un equipo. Es un equipo de deporte de montaña también, cierto riesgo. Sí que es verdad que tienen competiciones bastante diversas. Algunas de ellas incluyen una parte individual, pero también tienen competiciones colectivas, ¿vale? O sea que una misma persona puede estar compitiendo en una prueba por sí mismo, pero a la siguiente están en un trío o en una pareja. Es un deporte que lleva, bueno, muchos años. He puesto más de 20 años lo que es en sí el equipo. El deporte tiene una larga historia. Sí que es verdad que no ha sido olímpico hasta hace no muchos años y eso también pues, ha sido un avance importante. Como sabéis, el hecho de que un deporte entre en esta categoría, pues también favorece mucho incluso los recursos, la visibilidad que tiene ese deporte, la importancia que se le empieza a dar. En concreto, este equipo empieza en sus orígenes como una pequeña familia de, vamos a decirlo así, de frikis apasionados por ese deporte, que ponen toda su energía en que el equipo salga adelante, con muy pocos recursos, básicamente los que ellos iban poniendo, tanto económicos como de tiempo, como de conocimiento en diferentes áreas. Oye, pues yo sé de nutrición, por lo que pueda aportar. Yo sé de técnica, yo sé de material, yo sé de arreglar esto, y iban aportando y construyendo este equipo desde la base. Esto va creciendo, va evolucionando, el buen hacer de las personas que, vamos, digo buen hacer pues, por el recorrido, ¿no?, hasta donde han llegado, empiezan a conseguir muchos recursos, patrocinios,
más economía. Bueno, pues al final gente formada, que ya no es yo te aporto mis entrenamientos y tú me aportas la técnica, no, no, ya gente que sabe de técnica, gente que sabe de entrenamiento, gente que sabe de nutrición, empiezan a tener todo un equipo muy bien armado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos encontramos? La solicitud que nos hacen el verano pasado, también un poco a traslmano, pues como suele pasar siempre, ¿no? Que se encienden fuegos y entonces es cuando se acuerdan que hay una disciplina que se llama psicología que igual les puede ayudar. Eh, Se encuentran con un equipo muy joven, adolescentes de entre 14 y 18, alguno hay un poco ya más mayor, pero las edades están ahí comprendidas. Como os decía antes, la mayoría de ellos hijos de ex miembros de hijos e hijas, ex miembros del equipo, se encuentran con que dos de los entrenadores históricos sí que continúan, pero uno de ellos se tiene que retirar por motivos personales y entra una entrenadora de otro país con mucha experiencia en el deporte, pero el idioma lo tiene a medias y bueno, pues acaba, como aquel dice, de llegar a nuestra realidad, ¿no? Y lo que nos transmiten inicialmente es que quieren mejorar la unidad del grupo, lo ven muy disperso, ven que falta mucho compromiso, mucha comunicación. Y luego, bueno, pues siempre está esa parte de dotar a los y las deportistas de recursos de psicología deportiva, pues ya directamente para la mejora del rendimiento, ¿no? Había como estas dos solicitudes. Nosotros realizamos una serie de propuestas, pues con talleres grupales, algunos presenciales, otros online, donde incluíamos pues todos los contenidos que veíamos así relevantes en base a lo que nos estaban comentando. El sentimiento de pertenencia fue el primero que trabajamos en la primera sesión presencial. Se ha trabajado autoconocimiento, autoestima, la comunicación, estrategias, pues todas las del mundo para que mejoren ese rendimiento en entrenamientos y en competición, motivación, bueno, un poquito pues lo que os podéis imaginar que vosotros prepararíais en una propuesta completa, ¿no? De toda una temporada. Luego, aparte, teníamos los entrenadores también asistían a estas grupales, pero luego con ellos teníamos como la segunda parte de cada uno de esos talleres para dotarles a ellos también de herramientas porque son los que están en el día a día, ¿no? Si hemos trabajado autoestima con el equipo, pues que luego ellos en el día a día sepan cómo continuar ese trabajo, cuáles pueden ser señales que indiquen que a lo mejor algún deportista o alguna deportista necesita pues un apriete más, que a lo mejor ese apriete ya sí que lo tenemos que dar nosotras de una forma más individual. Y luego, bueno, aparte teníamos sesiones de seguimiento mensuales durante la temporada. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una concentración tal mes y ellos ya lo tenían todo organizado, pues nosotras siempre intentábamos meter ese puntito más de psicología de, oye, ¿por qué no entre estas actividades metéis esta dinámica, este juego para fortalecer la empatía, para fortalecer la pertenencia o el compromiso, o vamos a mejorar la comunicación de esta manera, ¿no? Entonces, la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante completo, pero bueno, ahora vamos a ver, porque por lo general, como sabéis, la realidad no siempre es lo que vemos al principio. La situación real es que hay una enorme descoordinación dentro del equipo técnico. Y cuando digo descoordinación no me refiero a descoordinación logística, práctica, ¿no? del día a día, que también, sino que esa descoordinación parte de unas diferencias muy profundas en la visión del equipo, en cómo llevarlo a cabo, incluso en la concepción de la propia identidad del equipo. ¿Por qué nos encontramos esto? Porque al final estamos teniendo tres figuras, dos que vienen del pasado, una muy arraigada a lo que era en el pasado el equipo, una
con ganas de mirar al futuro, pero que todavía le cuesta, y una que no tiene visión del pasado porque no ha estado. Entonces tiene su visión de cómo un equipo, además viene de un país del este, que ya sabéis que allí también pues la forma de entrenar, de ver el deporte, a veces pues también no es del todo coincidente con nuestra cultura, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Empezamos los talleres y demás y empezamos a ver que algo no está funcionando. No, nada cala, no conseguimos arrancar, ¿no?, con ellos, establecer ese feeling. Empezamos a hacer los talleres en grupos un poco más pequeños. Empezamos a ir a los propios entrenamientos físicos para favorecer también el vínculo. Y ahí empezamos a ver cositas, ¿no? Incluso yo voy a una concentración presencial en Vaqueira para vivir con ellos esos días y ver qué es lo que está realmente pasando, ¿no? Y bueno, pues al final un poco la conclusión que tenemos, bueno, también hemos llevado a cabo algunas sesiones individuales y sobre todo nuestra intervención finalmente, ¿cuál ha sido la conclusión? Que lo que teníamos que intervenir era con ese cuerpo técnico para que empezar como mediadoras, básicamente, para, entre esas diferentes visiones y experiencias del equipo, y un poco también para ayudarles a girar la rueda y a generar una nueva identidad de equipo en la que todos estén de acuerdo. Porque lo que nosotras estábamos percibiendo es que cómo va a haber sentimiento de pertenencia si, si no existe lo que os pongo aquí, ¿no? Si realmente no hay una identidad del equipo compartida, con una visión conjunta, con unos objetivos comunes, con unos valores, con una forma de hacer. O sea, es muy difícil pedirle a los y las deportistas que tengan un compromiso con algo que ni siquiera está plenamente formado, que está en su proceso pues de crisis existencial y resurgirá renovado, ¿no? Pero si el propio equipo no tiene claro cómo son, es muy difícil transmitirlo a los propios deportistas. De hecho, los deportistas y las deportistas empezaban a hacer esos comentarios, ¿no? Pero ¿y este? Hablando de un entrenador. Pero viene, no viene, está, no está. O sea, muchas dudas que, claro, dices, no, es que vamos a trabajar la comunicación, pero ¿qué comunicación? Si es que mientras uno está diciendo una cosa, el otro piensa totalmente lo contrario, e incluso a veces llegaban mensajes contradictorios. Es muy difícil que exista ese sentimiento de pertenencia. ¿Qué pasaba? Que al no haber un sentimiento de pertenencia, teníamos a deportistas individuales trabajando por su cuenta, por su propio rendimiento, a su manera y a su forma de entender. Y claro, ¿qué pasa? Que eso, pues muy bien, si tú entrenas por tu cuenta y luego te presentas a las competiciones por tu cuenta, es tu manera, ¿no? Pero entonces no estás dentro de un equipo. Estás compitiendo en un deporte, pero tú no estás dentro de un equipo. Cuando ese equipo requiere un trabajo cooperativo, ir a concentraciones conjuntamente, entrenamientos, pues todos el mismo día y tal, se supone que ya te han seleccionado porque formas parte de este equipo, pues claro, al no sentirte perteneciente, cosas tan tontas como llegar siempre tarde, olvidarte el material, no tenerlo listo a tiempo y preparado, o faltar más de la cuenta, no cumplir con los entrenamientos extras que te están, no extras, sino los individuales que te están poniendo. Toda esta serie de cosas que los entrenadores vivían como una falta de compromiso de los deportistas hacia el equipo, lo que había de fondo es que no se han podido comprometer en la mayoría de los casos porque no tenían de dónde agarrarse, no tenían qué admirar, dónde mirarse, o sea, estaban
pues muy perdidos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando ahora con los entrenadores, con la entrenadora, precisamente en que aúnen esas formas de visión y que lleguen a un acuerdo eh, compartido acerca de qué tipo de equipo tienen, qué tipo de equipo quieren, cómo quieren que este equipo crezca, que pues cuáles son las condiciones por las que un deportista o una deportista entra a formar parte, se mantiene, se le selecciona para ciertas competiciones o no, porque claro, ahí había un mare magnum de todos iban a todo sin ningún tipo de criterio, ¿no? Entonces, bueno, hemos diseñado también un protocolo de detección y selección de talentos deportivos para el equipo en el que ya esté intrínseco o se vaya trabajando esa propia identidad del equipo, de manera que las personas que vayan entrando vayan sabiendo realmente a dónde entran y puedan establecer ese compromiso y ese sentimiento de responsabilidad colectiva. ¿Vamos bien? Yo, si no tenéis, Manuel, comentarios sobre este tema, paso a recursos y dinámicas, pero igual que... Perfecto. ¿Sí? Vale. Vamos, perfecto. Creo que termina a las 8. Estoy ahí un poco Sí, sí. acelerada. Vale, No, vale. tranquila, nos va a dar tiempo. Vale, perfecto. Vamos a hablar un poquito de algunas de las dinámicas y recursos que hemos utilizado, algunas con Sandra, pero la mayoría de las que os voy a comentar con el equipo, ¿vale? Y bueno, seguro que muchas ya las conocéis, pero si hay alguna que no, pues bienvenida. Espero que os pueda aportar en algo, ¿vale? Esta, por ejemplo, ¿Quién es quién? Es una chorradilla de actividad, pero me gusta mucho hacerla al inicio. Primero, porque también a nosotras nos facilita entender con qué personas estamos trabajando, ya no solo por los propios nombres y demás, sino un poco, pues, qué puesto eh, ocupan dentro del equipo. Esto, pues como os podéis imaginar, hay muchas versiones, desde que ellos mismos se presenten, desde que presenten al de al lado, se pueden hacer con juegos dinámicos de movimiento, que es como lo hicimos nosotras en este caso, porque son chavales y chavalas muy, muy jóvenes, entonces nos los llevamos al campo a una sesión de 3 horas y les dimos mucho movimiento, porque si no esta gentecilla se satura muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, suelo empezar con este quién es quién y muchas veces también se puede hacer como el propio juego, ¿no? Con preguntas. Bueno, ¿quién es el graciosillo bueno, el graciosillo o el que aporta esa parte de humor divertida, de bromas, que siempre tiene una palabra divertida, tal? ¿Quién es el que le gusta que todo se haga de... Bueno, pues vais valorando también en función del número de gente. Esto normalmente ayuda mucho a haberlo hablado previamente con los entrenadores, las entrenadoras, para tener esa información un poco previa, ¿no? ¿Qué roles más o menos tenéis dentro del equipo? ¿Cómo les describiríais? Y luego pues también ir confirmando. Pero de esta manera es una forma también de asegurarnos de ese primer punto que veíamos que facilita la creación de equipo, que es que todos los miembros se conozcan. A veces también he hecho un juego que si hay mucha gente se dificulta un poco y si hay poca también. O sea, tiene que haber un número, pues 12, 15 personas, puede ser un número 15 ya, quizá es demasiado, que básicamente es ponernos en círculo, en el centro se pone una persona y dice o bien algo que le gusta en general o se puede decir a lo mejor, venga, pues relacionado con el deporte, una persona a la que admiras dentro del deporte, la prueba que más te gusta dentro de las competiciones y los que coincidan se tienen que mover de sitio. Es básicamente como el juego de la silla, pero que las personas que están se tienen que desplazar atrás y encontrar otro sitio. El que no tenga pasa al centro. ¿Esto de qué nos sirve? De conocernos,
no solo por el nombre o por el aspecto más visible de cuál es mi comportamiento o mi forma de estar dentro del equipo, sino que empezamos también a encontrar puntos de unión entre nosotros. Anda, pues yo no sabía que a ti te molaba más el sprint que la larga distancia. Pues, jo, yo también. Bueno, pues a lo mejor dos personas dentro del equipo que nunca se habían molestado en hablar, sobre todo, ya os digo, en equipos grandes, nosotros teníamos en torno a 20, 22 personas en cada sesión, pues muchas veces dio lugar a esto, ¿no? A que miembros que incluso no habían compartido ni una sola palabra, pues en ese momento encontraran un puntito al menos de conversación, y que los viajes luego en furgoneta se hagan un poco menos tediosos también, ¿no? Que también ayuda. Este me gusta mucho utilizarlo, el acróstico. Bueno, yo lo llamo acróstico, luego no sé si se llama acrónimo o bueno, no sé, ¿me entendéis? Básicamente ponemos en vertical la palabra que queramos trabajar en cada caso, y con cada letra tienen que escribir lo primero que se les ocurra. En algunas ocasiones hay que ser un poco flexible, ¿vale? Y decir, bueno, si no se te ocurre ninguna palabra con la E, no te viene ninguna palabra, puedes escribir una que la contenga. Lo importante de este juego es que escriban lo primero que les venga a la cabeza, intentando que no haya ningún tipo de juicio, esto es una chorrada, si les vienen tres palabras, si es una frase, ¿vale? Lo más libre que se pueda. Muchas de las cosas que van a surgir no nos van a servir de mucho, van a ser palabras que a lo mejor van a estar un poco vacías, pero va a haber muchas otras que de repente empiecen a ofrecernos un poquito más de información acerca de cuál es el sentido, en este caso, del equipo para cada persona. ¿Por qué? Porque al escribir palabras que te vienen a la mente sin pensarlas y no meterle el juicio, rompes un poquito con el discurso ya formado de estas personas. Y al ser un poco juego, que se pueden soltar palabras muy absurdas, que parece que no tienen ningún sentido, y luego de repente otras que de repente te llaman la atención y empiezas a escarbar. Salen cositas, pues la verdad que muy interesantes, incluso de aspectos que la persona ni se había planteado antes. Te dice, ostras, nunca me hubiera pensado que aquí, por ejemplo, saliera el nombre de mi padre. Pues, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, pues, ¿y qué tiene que ver tu padre en todo esto? Pues es que fue él el que me metió en el equipo, es el espacio en el que más comparto con él, porque cuando llego de los entrenamientos tenemos un tema de conversación, por ejemplo, os estoy poniendo, pero que es un ejemplo que en la edad por ejemplo, que nosotros estábamos trabajando aquí con adolescentes, no era baladí. O sea, que un adolescente o una adolescente tenga un tema de conversación con su padre o con su madre al volver a casa del entrenamiento no es ninguna tontería, porque pues resulta relevante, ¿no? Y bueno, aquí a mí me han salido cosas que no os podéis imaginar. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, en un gran grupo esta dinámica se te puede alargar eternamente. En este caso, ¿yo qué hice? Pues les junté en grupitos más pequeños para que compartieran, seleccionaran las palabras entre cada grupo más destacadas y luego se pusieran en común, con la idea de que finalmente se escribiera algo que todo el equipo acordara conjuntamente qué significaba para ellos. Entonces, con eso conseguíamos una visión conjunta de qué significa el equipo en general para todos, pero luego cada uno se llevaba su pequeña reflexión de lo que significaba o lo que le aportaba. Luego hay muchos vídeos muy chulos en YouTube que se puede también. Yo es que en este caso ya os digo, como estaba en el campo, recursos visuales, por ejemplo, pues me era un poco más complicado de poner. Pero también es muy interesante, sobre todo con estas edades, música, que ahí, pues a mí, por ejemplo, el Chollín, que es un rapero, tiene canciones muy chulas para trabajar, por ejemplo, con estas edades que les suelen llegar bastante, bastante bien.
Otra dinámica que utilicé con ellos es la de las emociones casa, que son de Roberto Aguado. Esto viene más del ámbito de la educación, no tiene nada que ver con el deportivo, pero yo lo utilizo para todo. Roberto Aguado básicamente lo que transmite es que, básicamente, un niño o una niña para poder realmente aprender, tener una vivencia positiva y un aprendizaje significativo en la escuela, se deben de dar estas 4 emociones en ese contexto. Esto llevado al deporte, pues básicamente yo les pedía, ¿no?, que sacaran curiosidad entendida por si tienen curiosidad por temas de su deporte, si lo suelen ver, si saben qué personas compiten o han competido en el pasado, cómo se competía antes, cómo ha evolucionado, hasta dónde podría llegar. Y luego a nivel individual, pues si yo estoy haciendo esta transición muy lenta, tengo curiosidad por ver a otras personas, preguntar cómo podría mejorarlo. Un poco la curiosidad es pues esa capacidad de ver que hay un futuro, ¿no?, para mí dentro de este deporte y que quiero seguir evolucionando en él. La admiración, siempre pregunto a qué personas admiras dentro de tu deporte, y también ya en un contexto a lo mejor más individual, a cuáles no admiras nada, porque muchas veces son las que te molestan y pues por lo que tú no tienes, bueno, ya sabéis, ¿no?, esos pequeños conflictos interiores, pero también les pregunto qué creen que alguien podría admirar de ti. Claro, si tú estás pensando en alguien que lleva mucho tiempo, que tiene mucho mejor rendimiento que tú, tal, es difícil que encuentres cosas, les cuesta, ¿no? Joder, ¿cómo van a valorar si son todos muy buenos? Vale, pero mira al grupo de detrás tuyo, al equipo de los pequeños. ¿Qué crees que pueden admirar de ti? Incluso valores, ¿no? Ojo, pues la verdad es que soy siempre el último en irme porque me quedo haciendo repeticiones hasta que ya me duelen los dedos, ¿no? Pues cosas así. Un poquito también para encontrar esas fortalezas que ellos admiran en otras personas, que conectan mucho también, te da mucha información de cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades y bueno, y que reconozcan un poquito también sus logros y sus capacidades. Seguridad, me resulta muy importante esta letra porque lo hemos visto que es un elemento súper importante para que exista ese sentimiento de pertenencia. Si yo no me siento segura, entendido como que no me atrevo a probar, no me atrevo a preguntar, no me atrevo a comentar esto porque me da vergüenza, no sé qué van a pensar, va a ser muy difícil que yo realmente me sienta parte de este equipo. Me voy a sentir casi muchas veces lo que nos podemos encontrar como esa sensación de impostor, de estoy aquí pero no sé si debería de estar. Entonces, bueno, esta pregunta pues también me parece muy importante. Cómo de seguro o de segura te sientes tú dentro del equipo, pero también qué aportas tú al equipo para que realmente sea un espacio seguro para otras personas. ¿Realmente tú estás haciendo que este equipo sea ese espacio de crecimiento para todo el mundo? Y luego, pues la alegría, que ya lo veíamos antes, que es súper necesaria, sobre todo en este tipo de deportes en los que cada avance que das en técnica implica un avance en el nivel de riesgo al que tú te estás exponiendo. Si yo estoy haciendo saltos con la moto o con la bici de cortados y paso a dobles, pues muy bien, más te vale que te lo estés pasando bien, porque si no va a ser muy difícil el avance, ¿no? Y aquí pues igual, la pregunta en las dos direcciones, ¿qué cosas te generan a ti alegría dentro del equipo, dentro del deporte y qué aportas tú al equipo y al deporte para que se viva con ese disfrute y esa alegría? El guíame es una dinámica que me gusta mucho para trabajar tanto es una dinámica corporal que se hace en movimiento, ayuda mucho a generar vínculos entre personas, por eso intento siempre mezclar
que no se conozcan, vamos, que no se conozcan, se van a conocer, pero que no suelan ser de los que siempre andan juntos, genera complicidad, se trabaja la empatía, la confianza, se sacan muchos aprendizajes. Simplemente es una dinámica que seguro que la habéis hecho, coges un boli o un palito del suelo, si estás en el campo, un rotulador, lo que tengas, estás en parejas, a veces también en tríos se puede hacer, y simplemente cada miembro de la pareja o del trío, sujetando con la yema de un dedo, uno de los dos tiene que ir guiando al otro. O sea, uno cierra los ojos y el otro le va guiando simplemente con pequeños movimientos y sensaciones que vas transmitiendo a través de los dedos, ¿vale? Esto que al principio genera mucha risa, mucho cachondeo y mucho tal, cuando se meten en el juego, pues empiezas a sacar conclusiones desde que a veces la persona que tiene los ojos cerrados es la que trata de guiar. Y dices, hombre, es que no te deja guiar ni cuando no ves. ¿Vale? Pues qué implicaciones tiene eso a cuando el entrenador, la entrenadora o algún compi te está tratando a lo mejor de decir que, oye, mira, este movimiento no lo estás terminando, no lo estás haciendo del todo bien. ¿Cómo estás recibiendo tú eso, no? ¿De quién te fías dentro del equipo? ¿Cómo guías? O sea, si estás en un equipo, como veíamos antes, de parejas o tríos, y tiras, y te da completamente igual cómo van los demás, pues eso también se ve en esta dinámica, ¿no? Gente que empuja el boli y el otro está diciendo para, que no porque claro, a todo esto no pueden hablar, es solo por lo que se transmite a través del boli. Entonces, bueno, se sacan muchas cositas que tú las puedes ir apuntando y luego en otras sesiones o ya hablando más en petit comité con entrenadores técnicos, pues puedes decir, oye, mira, he observado que en esta pareja ha guiado a tope. O sea, quería llegar los primeros y le daba igual si su compi se caía, no se caía, estaba pasándolo bien o mal, no se sentía comprendido o no. Pues eso te dice muchas cosas de que a lo mejor esa persona pues no es la idónea para meterla en un trío. O a lo mejor sí modificando o limando un poquito esto, ¿no? Porque a lo mejor sí que va a ser una persona que va a empujar y va a motivar a los otros a llegar a puntos que ni siquiera lo habían pensado, pero ojo, hay que pulirlo, ¿no? Entonces, una vez que esto, ¿en qué tiene que ver con el sentimiento de pertenencia? Porque estos vínculos y esta complicidad que se empieza a generar entre ellos con este juego, luego hemos visto que se ha mantenido después, que han conseguido llevárselo a otros planos, de incluso pues de estar arreglando el material, algún aspecto mecánico y estar compartiendo ese momento, esa guía, ese aprendizaje que habían extraído. Trabajo en equipo, bueno, esta es la típica dinámica, que todos tienen que levantar con un dedo un palo del suelo, que generalmente pues intentamos poner un palo así que es muy flexible, como de tienda de campaña o algo así para complicar un poco, o que una pelotita tenga que pasar por todas las manos de todos sin pararse, sin caerse y demás. Bueno, cositas de esas también nos han ayudado a fortalecer el vínculo en el equipo y a entender que era una cosa que les costaba mucho entender en concreto en este equipo, que si yo no estoy a mi hora cuando la furgoneta tiene que salir para subir a los entrenamientos, el ritmo de todo el equipo empieza a enlentecerse y todo se complica y empiezas a romper la dinámica. Algo tan tonto como no estar a tu hora, ¿no? Entonces, bueno, empezaban a ver que todos dentro del equipo, todas las personas tienen una función, tienen una tarea que cumplir que es importante. Y aquí se empezaba a introducir la parte de la comunicación, porque es un ejercicio, un juego en el que requiere que las personas que están jugando se comuniquen acerca de, oye, baja la mano, sube la mano, pon la más dura, ¿no? No subas tan rápido. Bueno, pues
esas instrucciones de manera clara, de manera concisa, de manera también respetuosa. En la comunicación, que era algo también que les cuesta mucho, porque ya os digo, como no tienen o sea, tienen un sentimiento de grupo, de que forman parte de un grupo y que ahí en ese grupo todo vale. No es un equipo con unas normas claras, definidas y tal. Entonces, como todo vale, pues nos hemos encontrado con muchísimos fallos en la comunicación, cada uno veía la película a su manera. Entonces, bueno, dinámicas de estas reflexivas para que ellos compartieran desde aquí, ¿no? Viendo pues esta imagen, ¿os ha pasado esto dentro del equipo alguna vez? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cuándo pasó? Pues estas imágenes sí que nos han ayudado a sacar un poquito de ellos. Estos son 2 juegos. El juego rojo-negro es un juego de ver, tú no das la pauta de que tengas que ir a ganar al otro equipo y se busca un poco si es un win-win, un win tú pierdes, un yo pierdo tú ganas, ¿no? O sea, para ver también un poquito cómo de dispuestos están a la cooperación para la ganancia mutua. Se les divide en grupos, bueno, está en internet, si tenéis curiosidad le podéis buscar y es curioso porque también ves muchas actitudes de cooperación, de altruismo, de empatía. Luego, además, si quieres, a mitad del juego puedes partir los grupos y separarle, o sea, y rehacerlos de manera que yo antes estaba luchando contra ti y ahora resulta que quiero hundirte. Entonces, también les rompe un poco mentalmente. Y este es un juego muy tonto de comunicación. Uno se sale, le damos esta imagen y cuando entra la tiene que describir al resto para que la pinten. Y entonces les ayuda mucho a entender que a veces lo que yo digo, que lo tengo clarísimo en mi cabeza, la manera de transmitirla no ayuda tanto, no está tan claro para los demás. Y esto nos ha ayudado también a suavizar un poquito la forma de comunicarse entre ellos y al suavizar, pues también empezar a generar un mejor trato y vínculo para, esperemos, algún día terminar creando ese equipo que estamos buscando. Y bueno, formamos equipo. Hay elementos como los que os decía, pues hemos tratado que formaran que hicieran ellos un dibujo de un logo que pensaran que les representaba, que se lo pusieran en su grupo del WhatsApp, que se hicieran alguna camiseta con ellos para cuando estén en concentraciones o esto y no vayan con la equipación oficial, pues, pero que sea algo divertido, ¿no? Que no sea algo como, joder, es que vamos vestidos del equipo todo el día súper formales, que sea algo guasón porque son muy jóvenes y también necesitan esa parte como un poquito de juego, de sentirse ellos, pero ellos dentro de algo compartido, ¿no? Incluso tenemos a un pianista en el equipo, entonces le pedimos incluso que escribiera un himno del equipo al piano y que, bueno, pues antes de salir en las competiciones no lo puede tocar, obviamente, no puede llevar el piano, pero a lo mejor sí que se lo ponían la canción y entrar en ese modo somos uno, aunque luego las pruebas sean individuales, ¿no? Pero sientes que tu equipo está ahí. Hubo una visualización muy bonita, que no me acuerdo dónde os lo había puesto, que les pedía en la primera sesión que se imaginaran que estaban en una competición y no había absolutamente nadie, estaban ellos solos compitiendo, luego que se imaginaran que había gente, pero nadie que ellos conocieran, y luego que estaba su equipo, ¿no? Su gente. Y aunque fuera una prueba individual, cómo se sentían en cada una de las situaciones. Pues obviamente cuando conectaron con esa sensación de decir, jo, es que no es lo mismo ir a una competición sabiendo que mi gente está ahí abajo, animándome, deseándome lo mejor, incluso si pueden viéndome y tal, y que cuando termine voy a girarme y voy a ver una cara conocida, una cara querida, a que no va a haber nadie. Y, o sea, ¿por qué hago esto también? ¿No? Ese legado, ese sentimiento de legado, de lo que yo haga no va a ser solo para mí, sino que va a quedar para,
para el histórico de nuestro equipo. Y ya está, me he pasado 8 o 9 minutos, pero bueno, he intentado ir lo más rápido que he podido, pero que se entendiera un poquito también. Ha estado fantástico, no te preocupes, sí, unos minutitos más, son unos minutos más que disfrutamos. Pues sí, tenía algunas preguntas, pero yo creo que al final has respondido una que me interesaba mucho, que era, aprovechando los dos casos, en el primero hablábamos de la identidad, ¿no? Como autoconocimiento, al fin y al cabo, como base de quién soy, dónde estoy y qué quiero hacer, ¿no? Y en el segundo también ese sentimiento de pertenencia al grupo, el grupo exige una serie de historias, ¿no? ¿Cómo se conjuga esa necesidad individual de encontrar tu identidad con la necesidad del grupo de encontrar la suya, ¿no? Lo que pasa es que se nos ha pasado el tiempo y nos hemos quedado un poco cortos, pero creo que al final lo has respondido. Tiene mucho que ver con lo que estabas contando, con las dinámicas y toda esta parte, ¿no? El ir conociéndose unos a otros para al final ir encontrando las necesidades que son comunes, ¿no? E ir rebajando las que no lo son, quizás, o por lo menos suavizándolas. Entiendo yo. Totalmente. Además es que estábamos hablando de unas edades en las que, como bien dices, el autoconocimiento está otra vez revolucionado, porque muchas veces ya no son los que eran, pero todavía no saben quién van a terminar siendo, ¿no? Porque están en ese impasse. Lo bonito es que si el deporte, el equipo en el que están, les aporta una visión clara en la que ellos puedan desarrollarse, ¿no? y tener como unos márgenes en los que, pues con esto me siento identificado, con esto menos, pero mira, dentro de que no puedo formar parte, aunque esta parte mía no encaje del todo. Yo creo que el deporte también tiene esa capacidad tan bonita, pero claro, el equipo tiene que tener cierta coherencia para aportar coherencia, ¿no? Bueno, aquí está la palabra, un poco lo que decíamos, yo creo que una palabra que es muy transversal es el autoconocimiento, ¿no? Tanto del individuo como del propio grupo. Y al final, hacer match. Sí, sí se puede. Pues nada, Carla, ¿algún tip final que quieras dar? Nos hemos pasado por mucho, pero bueno, yo creo que siempre es muy agradable escuchar lo que dices. ¿Alguna cosita final que creas que es muy importante? Pues yo creo que simplemente diría que cuando estemos trabajando en el ámbito deportivo no nos olvidemos de este aspecto, porque a veces, claro, el reclamo que tenemos es acerca del rendimiento, me pongo nervioso, no me concentro, o me estoy empezando a aburrir o tal, y a veces a mí me pasa, no sé si al resto, pero intentas irte como al final de la historia, ¿no? A qué estrategias aportarte, a cómo trabajar eso y claro, la base hay que revisarla, ¿no? Pero realmente, que yo creo que lo hacemos todos, pero como decíamos, a veces la gente nos llega pues con la competición muy inminente y claro, dices, es que me tengo que poner a trabajar en el resultado ya, porque es que va a ser de nada, el rol ¿no? de bombero, bombera. Efectivamente. Entonces, pero bueno, aunque estemos en ese rol, hay pequeñas cositas que se pueden hacer acerca del sentimiento de pertenencia, de cómo me siento dentro del grupo, de mi autoestima, de mi autoconocimiento, que simplemente te dan información y a lo mejor pues te ahorras 3 o 4 técnicas. Y mucho tiempo, que a veces parece mentira, pero bueno, pues solo me queda darte las gracias, Carla, como siempre, como compañeros y conocidos. Sé que de verdad es un auténtico placer contar contigo. Ya, bueno, voy a presentar la sesión la conferencia que tendremos el mes que viene y bueno, no me queda más que darte las gracias, como siempre. Yo a vosotros, de verdad, por este espacio tan chuli. Un súper Estaremos en la placer. siguiente también. Bueno, pues la siguiente sesión será el jueves 25 de mayo, de 7 a 8, como siempre, y Marisol Arias Barja, psicóloga deportiva en Rafa Nadal Academy by Movistar, nos hablará de la intervención con un tenista lesionado de la rehabilitación. Así que, bueno, gracias a ti, Carla, a la gente que tanto en directo como luego a través del canal de YouTube verán esta conferencia y nada, hasta el mes que viene. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego.